apaga la tele, no voy a tener una vieja moribunda en casa. Esas palabras salieron de la boca de mi único hijo, Javier, mientras yo estaba sentada en el sofá de mi propia casa viendo mi telenovela favorita. Su voz retumbó por toda la sala como un trueno, haciendo que me estremeciera hasta los huesos. Mi nombre es Catalina Bustamante, tengo 68 años y jamás olvidaré esa tarde en mi hogar del barrio El Chicó en Bogotá, cuando mi propio hijo me habló como si fuera menos que nada. Lo peor no fueron solo sus palabras, fue ver a Francisca, su esposa, parada detrás de él con esa sonrisa burlona en la comisura de sus labios perfectamente pintados. Una sonrisa que decía más que 1000 palabras, que me hacía sentir como una intrusa en la casa que yo misma había decorado con tanto amor durante décadas. Durante un momento que pareció eterno, me quedé paralizada. El control remoto temblaba en mis manos arrugadas, manos que habían sostenido a Javier cuando era un bebé, que habían limpiado sus lágrimas cuando se caía de pequeño, que habían aplaudido en su graduación. Manos que ahora, aparentemente, no servían para nada más que para ser un estorbo. Sentí una opresión en el pecho tan fuerte que por un instante pensé que podría ser un infarto. El dolor no era físico, era algo mucho más profundo, una herida que se abría en mi alma y sangraba silenciosamente. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi adorado hijo se había convertido en este hombre cruel que me miraba con tanto desprecio? Mi mente viajó brevemente al pasado, a esos momentos en que Antonio, mi difunto esposo, y yo nos desvelábamos cuidando a Javier cuando tenía fiebre. Recordé sus primeros pasos, sus primeras palabras, las noches estudiando juntos para sus exámenes, los sacrificios que hicimos para darle la mejor educación. Antonio siempre decía: estamos criando a un hombre de bien, Cata, un hombre que cuidará de ti cuando yo no esté. Qué equivocados estábamos. Lo que Javier y Francisca no sabían mientras me humillaban esa tarde era que apenas unas horas antes, el doctor Mendoza, el abogado de confianza de Antonio, había estado sentado en esa misma sala, entregándome unos documentos que cambiarían todo. Documentos que yo guardé cuidadosamente en el cajón de mi mesita de noche, junto a la última foto que nos tomamos Antonio y yo en Cartagena, un año antes de su partida. Señora Catalina, me había dicho el doctor Mendoza con una sonrisa amable, su esposo dejó todo perfectamente organizado. El testamento ha sido finalmente ejecutado. Todas las propiedades, las cuentas bancarias, las inversiones, todo está a su nombre. Recuerdo haber mirado aquellos papeles con manos temblorosas. Números, direcciones, títulos de propiedad. Más de $7 millones en activos. La casa en El Chicó, el apartamento frente al mar en Cartagena, los 3 edificios comerciales en el centro de Bogotá, las acciones en empresas nacionales e internacionales. Todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre. Antonio siempre fue muy claro, continuó el doctor Mendoza. Quería que usted tuviera total control sobre el patrimonio familiar. Catalina es más inteligente de lo que ella misma cree, me decía siempre. Y ahora, horas después de recibir esa noticia que aún estaba procesando, mi hijo me gritaba que apagara la televisión, llamándome vieja moribunda, como si fuera una carga, un mueble viejo del que quería deshacerse. Durante un año entero, desde la muerte de Antonio, había soportado pequeñas humillaciones diarias. Al principio fueron casi imperceptibles. Mamá, ¿no crees que ves demasiada televisión? Mamá, ese vestido te hace ver mayor. ¿Por qué no usas algo más discreto? Mamá, ya no necesitas tanta comida a tu edad. Estás engordando. Luego vinieron cambios más evidentes. Mis fotografías familiares desaparecieron de las paredes, reemplazadas por decoraciones modernas que Francisca elegía. Mi jardín, que cuidé con tanto amor durante décadas, fue entregado a un jardinero porque ya no tenía edad para estar bajo el sol. Mis amigas dejaron de visitarme porque Javier y Francisca siempre encontraban excusas para que no vinieran. Me fui retirando a mi habitación, convirtiéndome en una sombra en mi propia casa. Comía poco, hablaba menos, trataba de ocupar el menor espacio posible para no molestar. Cada día me sentía más pequeña, más invisible, más inútil. Y lo peor es que empecé a creerme su narrativa. Tal vez sí era una carga, tal vez sí estaba muy vieja,
Tal vez sí debía agradecer que me permitieran vivir en mi propia casa. La dignidad es algo frágil, algo que se puede erosionar lentamente hasta que un día despiertas y ya no te reconoces a ti misma. Mientras tanto, Javier y Francisca hablaban abiertamente de vender la casa. «Es demasiado grande, mamá», decían. «Podríamos comprar algo más pequeño y moderno para ti, algo más fácil de mantener». Lo que realmente querían decir era: «Queremos vender tu casa y usar el dinero para nosotros». Yo sabía que el testamento de Antonio estaba en proceso, pero no tenía idea de los detalles. Él siempre manejó nuestras finanzas con discreción, incluso conmigo. «No te preocupes, Cata», solía decirme. «Todo está organizado para que nunca te falte nada». Confiaba en él ciegamente, pero en mi situación actual, esa incertidumbre me atormentaba. ¿Y si no había dejado tanto como pensábamos? ¿Y si Javier tenía razón y ya no podíamos mantener esta casa? Mientras estos pensamientos giraban en mi cabeza, mi hijo seguía de pie frente a mí, su rostro enrojecido por la ira, esperando que apagara la televisión y me retirara a mi habitación como la anciana sumisa en que me había convertido. Pero algo cambió dentro de mí en ese preciso instante. Quizás fue la crueldad de sus palabras, quizás fue la risa despectiva de Francisca, o quizás fueron los documentos que descansaban en mi cajón, recordándome que yo no era la mujer indefensa que ellos creían. Sentí una extraña calma extenderse por mi cuerpo, reemplazando el dolor inicial. Una claridad mental que no había experimentado en meses. Vi a mi hijo y a mi nuera como realmente eran, dos personas calculadoras que solo esperaban el momento adecuado para apoderarse de lo que consideraban suyo por derecho. Con una dignidad que no sabía que aún conservaba, me levanté lentamente del sofá. No dije una palabra, simplemente caminé hacia mi habitación, sintiendo sus miradas sorprendidas seguirme. Probablemente pensaron que, como siempre, me retiraba derrotada a llorar en silencio. Qué equivocados estaban. Entré a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama que compartí con Antonio durante 43 años y pasé la mano por el lado vacío, sintiendo su ausencia como un dolor físico. «Dame fuerzas, Antonio», susurré. Luego abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué los documentos que el doctor Mendoza me había entregado esa mañana. Los releí una vez más, asegurándome de entender completamente lo que significaban. Cada palabra me daba más fuerza, cada número me devolvía un poco de la dignidad que había perdido. Mi corazón latía fuerte, pero ya no de miedo o tristeza, sino de una emoción diferente que tardé en reconocer: poder. Respiré profundamente, me miré en el espejo del tocador y vi a una mujer que apenas reconocí, el cabello plateado, las arrugas alrededor de los ojos, pero una mirada que de repente parecía más viva, más determinada. Me puse de pie, alicé mi vestido con las manos y tomé los documentos. Era el momento de mostrarles exactamente lo que esta vieja moribunda tenía. Con los documentos en la mano, volví a la sala donde Javier y Francisca seguían esperando. Mi hijo estaba revisando su teléfono con impaciencia, mientras ella hojeaba una revista de decoración, probablemente planeando más cambios en mi casa. Ninguno de los dos esperaba lo que estaba por venir. La muerte de Antonio había sido repentina y devastadora. Un infarto masivo se lo llevó una mañana de domingo mientras desayunábamos juntos. En un instante, mi compañero de 4 décadas, el hombre con quien había construido una vida, simplemente se desvaneció frente a mis ojos. El médico dijo que fue instantáneo, que no sufrió, pero yo sí. Yo sufro cada día desde entonces. Los primeros días después del funeral fueron un borrón confuso de rostros y palabras de consuelo que no consolaban. Amigos y familiares venían a casa, traían comida que no podía comer, ofrecían palabras que no podía absorber. El dolor era como una niebla espesa que lo cubría todo, haciendo que el mundo pareciera irreal, distante. Fue durante esas primeras semanas de vulnerabilidad cuando Javier y Francisca hicieron su propuesta. Estábamos sentados en el jardín trasero, ese jardín que Antonio y yo habíamos cultivado juntos durante años. Cada planta, un recuerdo compartido, cada flor, una pequeña celebración de nuestra vida juntos. «Mamá», comenzó Javier con ese tono persuasivo que usaba desde niño cuando quería algo. «Hemos estado pensando, esta casa es demasiado grande para que vivas sola. ¿Por qué no nos mudamos contigo? Así podremos cuidarte».
En ese momento, la idea me pareció un regalo del cielo. Las noches sola eran insoportables, la cama demasiado grande, el silencio ensordecedor. La presencia de mi hijo y su esposa traería vida nuevamente a estas paredes. O eso creí. Sería maravilloso, hijo, respondí, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en semanas. Se mudaron al final de esa semana. Llegaron con maletas, cajas, muebles. Ocuparon la habitación de invitados del primer piso, la que tiene vista al jardín. Javier dijo que sería mejor así, para que yo no tuviera que subir y bajar escaleras. En ese momento, lo interpreté como preocupación genuina. Los primeros signos de que algo andaba mal fueron sutiles, casi imperceptibles, pequeños cambios en la rutina de la casa. El desayuno, que yo siempre servía a las 7, pasó a ser a las 9 porque Francisca necesitaba dormir más. El almuerzo, que siempre tomábamos en el comedor formal, ahora se servía en la cocina porque daba menos trabajo. Mis programas de televisión que veía en la sala por las tardes comenzaron a ser interrumpidos porque Francisca necesitaba usar el espacio para recibir a sus amigas. Recuerdo claramente el día en que me di cuenta de que ya no estaba en mi propia casa, sino en la casa de ellos. Fue aproximadamente 3 semanas después de que se mudaran. Bajé para desayunar y encontré la mesa de la cocina llena de gente que apenas conocía, colegas de trabajo de Francisca, que había invitado a un brunch dominical. «Ah, doña Catalina, despertó», dijo con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Le preparé un plato para que coma en su habitación. Así estará más cómoda, ¿sabe? Tomé el plato que me ofrecía, un sándwich diminuto y una taza de café tibio, y volví a mi habitación, sintiéndome como una extraña en la casa que yo misma había decorado, en las habitaciones donde había criado a mi hijo, entre las paredes que habían presenciado décadas de mi vida. A partir de ese momento, las cosas solo empeoraron. Javier, que siempre había sido un niño dulce, comenzó a mostrar un lado que nunca había visto antes, o tal vez que nunca había querido ver. Su tono de voz cambió, de paciente a irritado. Las preguntas sobre cómo estaba se convirtieron en críticas sobre lo que hacía. «Mamá, ¿no crees que estás engordando demasiado? Todos esos dulces no te hacen bien. Mamá, ¿por qué dejas la televisión encendida todo el día? La cuenta de luz viene muy alta. Mamá, ¿realmente necesitas tanta ropa? Tu armario es un caos». Cada comentario era como una aguja, pequeña y fina, que penetraba mi piel y se quedaba allí, doliendo. Y lo peor, comencé a creerlos. Comencé a verme a través de los ojos de mi hijo y su esposa, una vieja inútil, una carga, alguien que debía ser tolerado. Mientras tanto, el proceso del testamento de Antonio seguía su curso. Mi esposo siempre fue muy reservado con nuestras finanzas. Él se ocupaba de los negocios, yo me ocupaba de la casa. Confiábamos el uno en el otro lo suficiente como para no necesitar entrar en detalles. Sabía que teníamos una vida cómoda, que sus empresas iban bien, que teníamos ahorros, pero los detalles exactos, los números, las inversiones, todo eso era territorio suyo. «No te preocupes, Cata», solía decir cuando le preguntaba sobre dinero. «Está todo en orden. Si algún día no estoy aquí, tú y Javier estarán bien cuidados». Confiaba en él. Siempre confié, pero ahora, viuda y aparentemente a merced de mi propio hijo, comencé a preocuparme. ¿Y si Antonio no hubiera dejado todo organizado como prometió? ¿Y si el dinero se acababa? ¿A dónde iría? El doctor Mendoza venía a visitarme periódicamente para informarme sobre el avance del testamento. Siempre concertábamos las citas para cuando Javier y Francisca no estaban en casa. No porque quisiera ocultarles algo, sino porque las visitas del abogado eran uno de los pocos momentos en que me sentía conectada con Antonio, con la vida que tuvimos juntos. «El proceso está avanzando normalmente, doña Catalina», me decía en cada visita. Su esposo fue un hombre muy meticuloso. «Todo está bien documentado, pero la burocracia tiene sus tiempos». El tiempo. Ese señor implacable que no espera a nadie. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. Y cada día que pasaba, el trato que recibía en mi propia casa empeoraba. Comencé a notar que objetos personales míos desaparecían. Primero fue un portarretratos con una foto mía y de Antonio Jóvenes, que siempre estuvo en la mesita de la sala. Después, los libros de mi estantería en el estudio fueron reemplazados por objetos de decoración modernos que Francisca traía.
Mi jardín, que cuidaba con tanto cariño, fue entregado a un jardinero contratado por ellos porque la señora ya no tiene edad para estar al sol. Mi espacio físico disminuía en la misma proporción que mi espacio emocional. Comencé a recogerme cada vez más. Pasaba horas en mi habitación, mirando álbumes de fotografías antiguas, recordando la vida que tuve, la persona que fui. Por la noche, lloraba silenciosamente para no molestar, para no darles un motivo más para quejarse de la vieja llorona. Fue en esa época cuando Javier comenzó a hablar de vender la casa. Estábamos cenando, o mejor dicho, yo estaba sentada a la mesa observando mientras ellos cenaban, pues mi apetito había disminuido considerablemente. «Mamá, he estado pensando», comenzó, con ese mismo tono de voz manipulador. «Esta casa es muy grande para nosotros. Da mucho trabajo mantenerla. Creo que deberíamos venderla y comprar algo más pequeño, más moderno. Un apartamento, quizás». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Vender la casa? La casa donde Antonio y yo criamos a nuestro hijo, donde celebramos cumpleaños, navidades, donde plantamos cada árbol del jardín, donde vivimos toda una vida de amor. Pero esta es nuestra casa, fue todo lo que pude decir con la voz entrecortada. «Es solo una casa, mamá», respondió Javier, sin siquiera levantar los ojos del plato. «Y vale mucho dinero. Podemos usar lo que sobre de la venta para invertir, garantizar tu futuro. Quiero decir tu futuro». El pequeño desliz no pasó desapercibido. Nuestro. Eso era lo que querían. Mi casa, mi dinero, mi vida. Todo para ellos. Esa noche, acostada en mi cama, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por Antonio, por su ausencia, por cómo había cambiado la vida. Lloré por el niño dulce que mi hijo había sido y por el hombre cruel en que se había convertido. Lloré por mí misma, por la mujer fuerte que alguna vez fui y por la sombra en que me había convertido. A la mañana siguiente, desperté con una resolución. No vendería la casa, no mientras estuviera viva. Esta era mi casa, mi hogar, el lugar donde Antonio y yo construimos nuestra vida juntos. Nadie me la quitaría. Cuando comuniqué mi decisión a Javier, no gritó, no discutió. Simplemente me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de desprecio y cálculo frío. «Ya veremos, mamá, ya veremos». A partir de ese día, la guerra silenciosa en nuestra casa se intensificó. El ambiente se cargó de tensión. Las comidas eran momentos de silencio opresivo. Francisca apenas me dirigía la palabra, salvo para hacer algún comentario mordaz sobre mi apariencia o mis hábitos. Javier alternaba entre ignorar completamente mi presencia y hacer exigencias absurdas. «Mamá, Francisca y yo vamos a recibir amigos para cenar. ¿Podrías quedarte en tu habitación toda la noche? No queremos que te canses. Mamá, decidimos redecorar la sala. Esos muebles antiguos tuyos están tan pasados de moda. Mamá, las cuentas están demasiado altas. Podrías economizar en el baño. No necesitas bañarte todos los días a tu edad». Cada pedido, cada exigencia, cada comentario era un intento de disminuirme, de hacerme sentir insignificante, descartable. Y lo peor es que, por un tiempo funcionó. Comencé a verme como ellos me veían, una carga, un problema que resolver, una vieja inútil ocupando espacio. Pero algo dentro de mí, una pequeña llama que se negaba a apagarse, me mantenía firme. Tal vez fuera el recuerdo de Antonio, el amor que compartimos, la vida que construimos juntos. Tal vez fuera la certeza de que merecía más que esto, de que nadie, ni siquiera mi propio hijo, tenía derecho a tratarme de esa manera. Fue en ese periodo sombrío cuando el doctor Mendoza comenzó a traer noticias más concretas sobre el testamento. «Está casi finalizado, doña Catalina», me dijo en una de sus visitas. «Su esposo dejó todo muy bien organizado. Va a sorprenderse con el resultado». La esperanza de que pronto tendría claridad sobre mi situación financiera me dio fuerzas para aguantar un poco más. Tal vez, cuando el testamento estuviera concluido, podría recuperar algo de control sobre mi vida. Tal vez podría incluso considerar otras opciones de vivienda, lejos de la toxicidad en que mi propia casa se había convertido. Y así los días fueron pasando, cada uno igual al anterior, en una rutina de pequeñas humillaciones y grandes tristezas, hasta que llegó aquel día, el día que lo cambiaría todo.
Era una mañana de martes. Javier había salido temprano para el trabajo y Francisca había ido a encontrarse con sus amigas para desayunar. La casa estaba silenciosa, un silencio que había aprendido a apreciar, pues significaba paz temporal. El timbre sonó alrededor de las 10. Era el doctor Mendoza, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa en el rostro que no había visto en mucho tiempo. «Doña Catalina», dijo en cuanto lo invité a entrar, «tengo excelentes noticias. El testamento ha sido finalmente concluido y necesitaba entregarle personalmente los documentos». Nos sentamos en la cocina, el único lugar de la casa que aún conservaba un poco de mi personalidad, y él abrió la carpeta sobre la mesa. Uno por uno fue mostrándome los documentos: la casa del Chicó, donde estábamos, la finca en las afueras de Bogotá, que pertenecía a la familia de Antonio desde hacía generaciones, el edificio comercial en el centro de la ciudad, donde estaban las oficinas de las empresas, el apartamento frente al mar en Cartagena, donde pasábamos los veranos, las cuentas bancarias, las inversiones, las acciones, todo, absolutamente todo estaba a mi nombre. Su esposo fue muy claro en su testamento, doña Catalina, explicó el doctor Mendoza. Quería que usted tuviera control total sobre el patrimonio. Siempre decía que confiaba en su criterio. Miré los números en las páginas frente a mí. Más de $7 millones en patrimonio. Yo, Catalina Bustamante, viuda de 68 años que en los últimos meses había sido tratada como una indigente en su propia casa, era una mujer rica, muy rica. Las lágrimas vinieron sin aviso, una mezcla de emociones que no podía nombrar. Gratitud hacia Antonio por haber cuidado tan bien de mí hasta el final. Alivio por saber que no dependía económicamente de nadie. Y una tristeza profunda al pensar en cómo mi propio hijo me trataba, no por necesidad, sino por avaricia. ¿Está bien, señora?, preguntó el doctor Mendoza, preocupado por mi silencio. Sí, respondí secando las lágrimas. Solo estoy procesando todo esto. Pasé el resto del día pensando en cómo contaría la noticia a Javier. Una parte de mí quería creer que, sabiendo que no había problemas financieros, volvería a ser el hijo cariñoso que alguna vez fue, que nuestras relaciones podrían mejorar, que podríamos ser una familia nuevamente. Guardé los documentos en el cajón de mi cómoda y esperé a que regresara del trabajo. El reloj de la sala marcaba las 7 cuando oí la puerta principal cerrarse con fuerza. Javier había vuelto y por el sonido de sus pasos pesados no estaba de buen humor. Yo estaba sentada en el sofá de la sala viendo mi telenovela favorita. Era uno de los pocos placeres que aún me quedaban. Ese momento de escape, de inmersión en otras vidas, otros problemas que no fueran los míos. Estaba ansiosa por compartir las noticias, por mostrarle que todo estaría bien, que no necesitábamos vender la casa, que había dinero suficiente para todos nosotros. Fue entonces cuando entró en la sala, arrojó su maletín de trabajo al suelo con fuerza y gritó aquellas palabras que cambiarían todo. «Apaga la tele, no voy a tener una vieja moribunda en casa». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire como cuchillos afilados. Vieja moribunda, la crueldad en la voz de mi hijo, la risa burlona de Francisca. Algo se quebró dentro de mí en ese instante, pero no fue mi corazón esta vez. Fue el muro de miedo y sumisión que yo misma había construido. Con una tranquilidad que me sorprendió, me levanté del sofá donde había estado sentada. Sentí una dignidad renovada que no sabía que aún poseía. Sin decir palabra, caminé hacia mi habitación, consciente de las miradas de Javier y Francisca siguiéndome, probablemente pensando que, como siempre, me retiraba derrotada a llorar en silencio. Mi habitación, el único espacio que aún conservaba algo de mi esencia, se había convertido en mi refugio durante estos meses. Las paredes color durazno que Antonio y yo habíamos elegido juntos, las cortinas de encaje que compramos en nuestro viaje a Medellín, la cama donde compartimos alegrías y tristezas durante más de 4 décadas. Este era mi santuario, mi último bastión. Me senté en el borde de la cama y respiré profundamente. Por un momento, acaricié el lado vacío donde Antonio solía dormir. «¿Qué harías tú, mi amor?», susurré. Casi pude escuchar su voz reconfortante. «Siempre fuiste más fuerte de lo que crees, Cata». Abrí el cajón de mi mesita de noche
y saqué los documentos que el doctor Mendoza me había entregado esa mañana. Los volví a leer, esta vez con una claridad mental que no había tenido antes. 7 millones de dólares, propiedades, inversiones, todo a mi nombre. Antonio, siempre previsivo, siempre protector, me había dado las herramientas para defenderme, incluso después de su partida. Con los documentos en la mano regresé a la sala. Javier estaba cambiando canales furiosamente con el control remoto, mientras Francisca revisaba su teléfono con aire aburrido. Ninguno de los dos notó mi presencia de inmediato. Javier, Francisca, llamé, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza en mi voz. Necesito hablar con ustedes. Mi hijo levantó la vista irritado. ¿Qué pasa ahora, mamá? No estoy de humor para... Silencio, lo interrumpí, con una autoridad que no sabía que poseía. Es hora de que escuchen ustedes. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Nunca, en todo este tiempo, les había hablado así. Coloqué los documentos sobre la mesa de centro y los abrí, revelando el testamento y los estados de cuenta. Tu padre me dejó todo. Dije simplemente, la casa, las propiedades, las empresas, las cuentas bancarias, más de 7 millones de dólares en patrimonio, todo a mi nombre. El rostro de Javier pasó por una transformación que, en otras circunstancias, habría sido cómica. De la irritación a la incredulidad, de la incredulidad a la sorpresa, de la sorpresa al pánico. Francisca dejó caer su teléfono en el regazo, su rostro repentinamente pálido. ¿De qué estás hablando? Javier tomó uno de los documentos, sus ojos recorriendo rápidamente los números. Esto no puede ser correcto. Está absolutamente correcto, confirmé. El doctor Mendoza estuvo aquí esta mañana para entregarme todo oficialmente. Tu padre fue muy claro en su testamento. Quería que yo tuviera control total sobre nuestro patrimonio. Francisca se levantó y arrancó el papel de las manos de Javier, sus ojos desorbitados mientras leía los valores. 7 millones, pero... Sí, Francisca, 7 millones. Y eso sin contar el valor de las propiedades, si decidiéramos venderlas. Enfaticé el decidiéramos, dejando claro que la decisión era mía, y solamente mía. Curioso cómo ustedes pensaban que yo era solo una vieja moribunda para ser mantenida, ¿no es así? El silencio que siguió fue ensordecedor. Casi podía oír los engranajes girando en sus cabezas, recalculando, replanificando, tratando de encontrar una manera de salvarse. Javier fue el primero en recuperarse. Su rostro se transformó, el desprecio dando lugar a una sonrisa forzada, casi desesperada. Mamá, esto es maravilloso. Estoy tan feliz por ti, por nosotros. Finalmente podemos... No existe nosotros, Javier, lo interrumpí, mi voz calmada pero firme. Ya no más. ¿Cómo que no? Somos una familia, mamá. Estamos aquí para cuidarte, para tratarme como basura, para humillarme en mi propia casa, para llamarme vieja moribunda. Las palabras salieron como flechas precisas, alcanzándolo exactamente donde sabía que dolerían. Eso no es familia, Javier. Eso es abuso. Estás exagerando, intentó, su sonrisa vacilando. Solo fue un momento de estrés. El trabajo está difícil, las cuentas. ¿Las cuentas? Solté una risa seca. ¿Qué cuentas, Javier? Vives en mi casa, comes mi comida, usas mi electricidad. ¿Qué cuentas exactamente te dejaron tan estresado como para tratar a tu propia madre como basura? Francisca, siempre oportunista, intentó intervenir. Doña Catalina, nosotros solo queríamos lo mejor para usted. Javier se preocupa tanto, trabaja tanto, a veces se pone un poco nervioso, pero es porque la quiere. Miré a mi nuera, aquella mujer que hacía pocos minutos se reía de mi humillación, y sentí una mezcla de lástima y repugnancia. Francisca, por favor no insultes mi inteligencia. Ustedes dos pensaban que yo era una vieja inútil, una carga, alguien a quien tolerar hasta que pudieran poner sus manos en lo que creían que era la herencia de Javier. Bien, sorpresa. No existe la herencia de Javier. Solo existe mi patrimonio, construido con amor y trabajo por mí y por Antonio. Javier se levantó, la desesperación ahora evidente en cada línea de su rostro. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Somos tus únicos parientes. ¿Qué vas a hacer sola con todo ese dinero? Sonreí, sintiendo una calma que no experimentaba hacía meses. Esa es la mejor parte, hijo. No necesito decidir ahora.
Tengo todo el tiempo del mundo y tengo opciones, muchas opciones. ¿Qué tipo de opciones?, preguntó, su voz traicionando el miedo que intentaba ocultar. Puedo viajar. Siempre quise conocer París, Venecia, Tokio. Puedo reformar esta casa exactamente como yo quiera, sin preocuparme por lo que ustedes consideren moderno. Puedo donar a instituciones benéficas. Puedo invertir. Puedo, imagínate, vivir mi vida como mejor me parezca, sin darle explicaciones a nadie. ¿Pero y nosotros?, preguntó Francisca con voz estridente de pánico. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? La miré, sintiendo una pizca de satisfacción al ver su rostro contorsionado de miedo. Eso, mi querida, ya no es mi problema. Tienen exactamente 48 horas para retirar sus pertenencias de esta casa. ¿Qué?, gritó Javier, el rostro rojo de ira. No puedes echarnos, soy tu hijo. Sí, eres mi hijo, el mismo hijo que me llamó vieja moribunda hace pocos minutos, el mismo hijo que durante un año entero me trató como una carga, una inconveniencia, una intrusa en mi propia casa. Mi voz falló un poco, el dolor de aquella verdad aún presente, a pesar de mi nueva resolución. Eres mi hijo, Javier, pero ser mi hijo no te da derecho a tratarme de esa forma. No te da derecho a mi dinero, mi casa o mi respeto. ¿Pero a dónde iremos?, insistió Francisca, lágrimas de cocodrilo comenzando a formarse en sus ojos. No tenemos a dónde ir. Son jóvenes, sanos y tienen empleos. Estoy segura de que encontrarán un lugar. Hay muchos apartamentos para alquilar en Bogotá. Tal vez no en el Chicó, tal vez no con jardín y piscina, pero seguramente algo adecuado para una pareja que necesita, como decían ustedes, aprender a vivir dentro del presupuesto. Los dos me miraban como si fuera una extraña, y tal vez lo era en ese momento. La Catalina que ellos conocían o creían conocer era una mujer sumisa, insegura, fácilmente manipulada. La mujer que estaba ante ellos ahora, con la espalda recta y la mirada firme, era alguien completamente diferente. «Te vas a arrepentir de esto», me amenazó Javier, su voz baja y peligrosa. «Vas a quedarte sola. Te darás cuenta de cuánto nos necesitas». «No, Javier», respondí, con una certeza que venía desde el fondo de mi alma. Ya he estado sola. Durante un año entero estuve sola, incluso con ustedes dos viviendo bajo el mismo techo que yo. La soledad no me asusta. Lo que me asustaba era pensar que pasaría el resto de mis días siendo tratada como una carga por mi propio hijo. Francisca, siempre práctica, cambió de táctica. «Doña Catalina, tal vez todos estamos un poco alterados ahora. ¿Qué tal si dormimos sobre el asunto? Mañana, con la cabeza fría, podemos hablar mejor, planificar cómo vamos a administrar todo este patrimonio juntos». «No existe juntos, Francisca», la corté. «La decisión está tomada. 48 horas, ni un minuto más». «No puedes hacer esto», gritó Javier, dando un paso hacia mí con los puños cerrados. No retrocedí, lo miré directamente a los ojos, sin miedo. «Sí puedo. Esta es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Si no se van en 48 horas, llamaré a la policía y los acusaré de invasión de propiedad». «¿A tu propia familia?», preguntó incrédulo. «¿Familia?», repetí, sintiendo una tristeza profunda a pesar de mi resolución. La familia no trata a la familia como ustedes me trataron. La familia respeta, cuida, ama. Lo que ustedes me hicieron durante este año no fue amor, Javier. Fue abuso. Y ahora se acabó». Les di la espalda y comencé a caminar hacia mi habitación. Detrás de mí, oí a Francisca comenzar a llorar ruidosamente. Un llanto teatral que no me conmovió ni un poco. También oí a Javier murmurar palabrotas, su rabia casi palpable en el aire. No miré atrás. Entré en mi habitación, cerré la puerta y por primera vez en mucho tiempo no la cerré con llave. Ya no les tenía miedo. Ya no le tenía miedo a nada. Me senté en el borde de la cama, mis manos aún temblando un poco por la adrenalina. En la mesita de noche había una foto mía con Antonio, tomada en nuestro último aniversario de bodas. Él sonreía a la cámara, sus ojos llenos de aquel amor que siempre me dedicó. Toqué su rostro en la fotografía, sintiendo las lágrimas comenzar a caer. «Cumpliste tu promesa, mi amor», susurré a su imagen. «Me cuidaste hasta el final. Ahora es mi turno de cuidarme a mí misma». Dormí sorprendentemente bien aquella noche.
a pesar de los sonidos de discusión que venían de la tía habitación de Javier y Francisca. Alternaban entre pelearse uno con el otro y planear cómo me convencerían de cambiar de opinión. Oí frases sueltas: tu culpa, deberías haber sido más astuta, todo ese dinero, hacer que cambie de opinión. Pero yo no cambiaría de opinión. Por primera vez en mucho tiempo, estaba absolutamente segura de lo que quería, de lo que necesitaba hacer. A la mañana siguiente, me levanté temprano, como siempre hacía. Preparé mi café, me senté a la mesa de la cocina y mientras observaba el sol salir sobre el jardín que Antonio y yo habíamos plantado juntos, hice una llamada. Doctor Mendoza, buenos días. Soy Catalina Bustamante. Necesito que usted venga a mi casa hoy. Quiero hacer algunos cambios en mi testamento. Llegó alrededor de las 10, formal como siempre en su impecable traje, la carpeta de cuero bajo el brazo. Javier y Francisca habían salido temprano, probablemente para buscar un lugar donde vivir o para consultar a algún abogado que pudiera impugnar el testamento de Antonio. Recibí al doctor Mendoza en la sala y le expliqué lo que quería. Mientras él tomaba notas, sentí una ligereza que no experimentaba hacía mucho tiempo. Cada decisión que tomaba era un paso hacia mi libertad, hacia la recuperación de mi dignidad. ¿Está segura de esto, doña Catalina?, preguntó cuando terminé de explicar mis intenciones. Es una decisión bastante significativa. Tengo absoluta certeza, doctor, más certeza de la que he tenido de cualquier cosa en mi vida. Asintió, respetando mi determinación. Prepararé los documentos inmediatamente. Estoy muy feliz de verla así, doña Catalina. Su esposo estaría orgulloso. Cuando se fue, pasé el resto del día en una especie de trance productivo. Fui de habitación en habitación de la casa, anotando los cambios que quería hacer. Aquella pared que Francisca había pintado de un gris deprimente volvería a ser amarillo claro, como a Antonio y a mí siempre nos gustó. Los muebles modernos e incómodos que ellos habían traído serían reemplazados. Mi jardín sería replantado exactamente como era antes de... Más importante aún, comencé a hacer planes para el futuro. Un futuro que por primera vez, desde la muerte de Antonio, parecía lleno de posibilidades en lugar de sombrío y limitado. Javier y Francisca regresaron al final de la tarde, ambos con rostros cerrados y tensos. No me dirigí a ellos, ni ellos a mí. La casa estaba inmersa en un silencio helado, roto solo por el sonido ocasional de puertas cerrándose o pasos apresurados por el pasillo. Dormí bien nuevamente aquella noche. Al día siguiente, el último antes del plazo que les había dado, desperté con el sonido de maletas siendo arrastradas por el pasillo. Me levanté, me puse mi bata y salí de la habitación. Javier estaba en la sala, apilando cajas cerca de la puerta. Cuando me vio, su rostro se contrajo en una expresión amarga. «Nos vamos», dijo, su voz cargada de resentimiento. «Espero que estés satisfecha». «No estoy satisfecha, Javier», respondí honestamente. «Estoy profundamente triste de haber llegado a este punto. Eres mi hijo, mi único hijo. Te amé desde el primer momento en que te sostuve en mis brazos y te amaré hasta mi último suspiro. Pero no puedo permitir que continúes tratándome de la forma en que lo has estado haciendo. Es solo dinero para ti, ¿no es así?», me acusó, los ojos brillando de rabia. «Prefieres tu dinero a tu propio hijo». «No, Javier, no se trata de dinero. Nunca lo fue. Se trata de respeto, dignidad, amor». Di un paso hacia él sintiendo mi corazón apretarse por la distancia emocional entre nosotros. «Si algún día entiendes esto, si algún día estás listo para tratarme con el respeto que merezco, mi puerta estará abierta». Él soltó una risa seca, sin humor. «No cuentes con eso». Francisca apareció en el pasillo, cargando otra maleta. Me lanzó una mirada venenosa, pero no dijo nada. Continuaron cargando sus cosas al coche estacionado en la entrada, trabajando en un silencio cargado de rabia y resentimiento. Cuando terminaron, Javier se detuvo en la puerta, las llaves de la casa en la mano. Por un momento, vi una sombra de incertidumbre pasar por su rostro, un destello del niño que fue un día, pero desapareció rápidamente, reemplazado por la máscara de dureza que había adoptado. Tiró las llaves en la mesa cerca de la puerta. «Adiós, mamá», dijo, la voz fría. «Espero que disfrutes tu soledad y tu dinero». «Adiós, hijo», respondí, sintiendo las lágrimas amenazar con caer, pero manteniéndolas bajo control.
Estaré aquí si algún día quieres volver, no como dueño de mi casa o de mi dinero, sino como mi hijo. No respondió. Me dio la espalda, tomó la última maleta y salió. Francisca lo siguió sin siquiera mirarme. Oí el coche arrancar, el sonido del motor disminuyendo a medida que se alejaban. Y entonces, silencio. Un silencio diferente del que había experimentado en los últimos meses. No un silencio opresivo, cargado de miedo y ansiedad, sino un silencio pacífico, el silencio de la libertad. Cerré la puerta, volví a la sala y me senté en el sofá que Antonio y yo habíamos elegido juntos décadas atrás. Miré a mi alrededor, a la casa que nuevamente era solo mía. Las lágrimas vinieron entonces, no de tristeza o arrepentimiento, sino de alivio y de una extraña forma de gratitud. Gracias, Antonio, susurré al aire, sintiendo de alguna manera que él podía escucharme. Gracias por darme la oportunidad de redescubrir quién soy. En ese momento, comprendí que la verdadera herencia que Antonio me había dejado no fueron los millones en el banco o las propiedades. Fue la oportunidad de comenzar de nuevo, de recuperar mi voz, mi fuerza, mi dignidad. Y eso no tenía precio. El primer día sola en casa fue extraño. Después de un año entero siendo invisible en mi propio hogar, de repente todos los espacios eran míos nuevamente. Caminé por las habitaciones lentamente, redescubriendo cada rincón, cada memoria impregnada en las paredes. Era como volver a casa después de un largo viaje, aunque nunca hubiera salido físicamente de allí. El sonido de mis pasos resonaba diferente ahora. Ya no existía la tensión constante, el miedo de molestar, de ser reprendida. Encendí la radio antigua que estaba en la cocina, aquella que Antonio me regaló en nuestro 10º aniversario de bodas, y dejé que la música llenara la casa. Música. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba música libremente? Pasé la mañana preparando un desayuno elaborado solo para mí. Huevos, pan fresco, jugo de naranja recién exprimido y lo mejor de todo, sin prisa. Me senté a la mesa de la terraza, observando los pájaros en el jardín, que parecía más vivo aquella mañana. O tal vez era yo quien estaba más viva. Mi teléfono sonó cerca del mediodía. Era Beatriz, mi amiga de décadas a quien Javier y Francisca prácticamente habían expulsado de nuestra convivencia. Demasiado entrometida, decían, lo que significaba que ella percibía cómo me trataban. «¿Catalina? ¿Eres tú misma?» La voz de Beatriz sonó sorprendida al otro lado de la línea. «Llevo meses intentando hablar contigo y nunca pude hacerlo adecuadamente». «Sí, soy yo, Beatriz», respondí, sintiendo un nudo en la garganta al oír la voz de mi amiga. «Estoy sola ahora. Javier y Francisca ya no viven aquí». Hubo un breve silencio y luego, «Gracias a Dios, puedo pasar por ahí ahora mismo». 2 horas después, Beatriz y yo estábamos sentadas en la sala, con tazas de té en las manos, como en los viejos tiempos. Ella estaba diferente, el cabello más gris, algunas arrugas nuevas, pero sus ojos aún tenían el mismo brillo afectuoso que siempre me reconfortó. «Sabía que algo andaba mal», dijo, después de que le conté todo lo que había sucedido. «Todas esas excusas para que no viniera a visitarte, tú nunca contestando el teléfono. Llegué a ir a la comisaría a preguntar si podía hacer algo, pero me dijeron que sin pruebas de maltrato no podían intervenir. Debería haber pedido ayuda», admití, sintiendo el peso de mi propia complicidad con el abuso que sufrí. Pero tenía vergüenza de admitir que mi propio hijo me trataba de esa manera. Beatriz tomó mi mano entre las suyas. «No te culpes, Catalina. Así es como funciona el abuso. Te aíslan, te hacen dudar de ti misma, te convencen de que mereces ser tratada mal». En ese momento, con las palabras de Beatriz, algo se rompió dentro de mí. Comencé a llorar, no las lágrimas silenciosas que había derramado sola durante meses, sino sollozos profundos que venían desde el fondo del alma. Era como si cada humillación, cada palabra cruel, cada momento de desesperación finalmente encontrara una salida. Beatriz me abrazó, me dejó llorar hasta no tener más lágrimas. Cuando finalmente me calmé, me sentí diferente, más ligera de alguna manera, como si hubiera expulsado un veneno de mi sistema. «¿Y ahora qué?», preguntó Beatriz, sirviendo más té. «¿Qué vas a hacer con tu vida recién recuperada? Y con todo ese dinero». La pregunta flotó en el aire como una mariposa, delicada, llena de posibilidades, esperando posarse en algún lugar.
¿Qué iba a hacer? Durante tanto tiempo, mi existencia se había resumido a sobrevivir un día tras otro, a intentar ocupar el mínimo espacio posible. No me había permitido soñar, planificar, desear. No sé, respondí honestamente. Creo que antes que nada, necesito redescubrir quién soy. Beatriz sonrió, una sonrisa llena de comprensión y cariño. Bueno, eso me parece un excelente primer paso. Después de que se fue, prometiendo volver al día siguiente, me quedé sentada en la terraza hasta la puesta de sol, pensando en todo lo que había sucedido y en lo que estaba por venir. La noche cayó suavemente sobre el jardín, las estrellas comenzando a salpicar el cielo oscuro. Era una visión que siempre había amado, pero que había olvidado apreciar en los últimos tiempos. Aquella noche dormí sin pesadillas por primera vez en meses. Los días siguientes fueron una mezcla de liberación y redescubrimiento. Hice pequeños cambios en la casa. Volví a colocar mis libros favoritos en la estantería de la sala. Comencé a usar nuevamente las toallas bordadas que mi madre me dio. Colgué otra vez los cuadros que Javier y Francisca habían quitado por considerarlos pasados de moda. Pequeños actos de reapropiación que me daban una satisfacción enorme. Una semana después de la partida de ellos, recibí una llamada del doctor Mendoza. Doña Catalina, los documentos que usted solicitó están listos. ¿Puedo pasar por allí esta tarde? Cuando llegó, me presentó una carpeta con los nuevos papeles, mi testamento revisado. Me senté en la sala y leí cada palabra cuidadosamente. Era exactamente lo que yo quería. Una pequeña cantidad para Javier, condicionada a trabajo comunitario. El resto dividido entre mi nieta Valentina, que siempre me trató con cariño, y una nueva fundación que estaba creando, la Fundación Antonio Bustamante, para ayudar a ancianos víctimas de abuso familiar. Está perfecto, doctor, dije, firmando los documentos. Exactamente como quería. El doctor Mendoza sonrió, guardando los papeles en la carpeta. Su esposo estaría muy orgulloso, doña Catalina. Él siempre decía que usted era la persona más fuerte que conocía, aunque a veces ni usted misma lo supiera. Aquellas palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Antonio siempre vio en mí una fuerza que yo misma no reconocía, y ahora, finalmente, estaba empezando a verla también. Doctor Mendoza, lo llamé cuando ya estaba en la puerta. Hay una cosa más que me gustaría hacer. Sí, doña Catalina, quiero conocer mejor los negocios de Antonio, las empresas, las inversiones. Quiero aprender a administrarlos. Pareció sorprendido por un momento, pero pronto su rostro se abrió en una sonrisa genuina. Será un placer enseñarle, doña Catalina. Podemos comenzar mañana mismo si usted quiere. Y así comenzó una nueva fase de mi vida. Todas las mañanas el doctor Mendoza venía a mi casa y pasábamos algunas horas revisando documentos, analizando inversiones, discutiendo estrategias. Al principio, todo era muy confuso. Números, términos, conceptos que nunca había necesitado entender antes. Pero poco a poco, las cosas fueron cobrando sentido. Descubrí que tenía un talento natural para los negocios que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar. Antonio siempre se ocupó de todo, y después Javier intentó asumir ese papel, pero ahora era mi turno, y estaba decidida a hacer las cosas a mi manera. Comenzaron a circular rumores en la familia extendida sobre la nueva Catalina. Primos, sobrinos y conocidos que apenas me visitaban cuando Antonio estaba vivo, de repente empezaron a llamar, a querer concertar almuerzos, a mostrar una preocupación súbita por mi bienestar. Al principio, atendí a algunos, por educación, pero pronto me di cuenta de que su interés no era en mí, sino en lo que ahora poseía, con excepción de Valentina, mi nieta. Ella apareció en casa una tarde de domingo, sin avisar, cargando una caja de chocolates caseros que sabía eran mis favoritos. «Abuela», dijo, abrazándome fuertemente, «perdona que no haya venido antes. Papá dijo que no querías visitas, que estabas enferma y cansada». «Tu padre mintió, querida», respondí, devolviendo el abrazo con fuerza. «Yo siempre quise verte, siempre». Nos sentamos en la terraza, comiendo chocolates y poniéndonos al día. Valentina estaba en el 4º año de trabajo social, a punto de comenzar sus prácticas. Sus ojos brillaban cuando hablaba de sus planes para el futuro, de la especialidad que quería seguir. «Gerontología, para ayudar a personas como yo», dijo. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?»
dijo tras un momento de silencio. «Es verdad que echaste a papá y a Francisca de casa». Suspiré, buscando las palabras adecuadas. «Sí, es verdad. Tu padre y Francisca no me estaban tratando bien, Valentina. Durante mucho tiempo aguanté cosas que nadie debería aguantar, especialmente viniendo de personas que deberían amarnos». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sospechaba. Todas las veces que venía a visitarte, inventaban excusas. Decían que estabas descansando, que no querías ser molestada. Una vez, oí a Francisca hablando sobre lo difícil que era lidiar con una vieja testaruda. Me dio tanta rabia, pero no sabía qué hacer. Tomé sus manos entre las mías. No había nada que pudieras hacer, mi amor. Era algo que yo misma necesitaba resolver, y ahora está resuelto. Después de aquel día, Valentina comenzó a visitarme regularmente. A veces traía amigos de la universidad, llenando la casa con risas jóvenes y conversaciones animadas. Era como si la casa estuviera despertando de un largo sueño, al igual que yo. 2 semanas después de haber echado a Javier y Francisca, recibí una llamada inesperada. Era Carlos, nuestro vecino desde hacía más de 20 años. Carlos siempre fue amable. Siempre me saludaba cuando nos encontrábamos, incluso durante el periodo en que Javier y Francisca hacían todo lo posible por aislarme. «Doña Catalina», dijo, la voz vacilante. «Espero no estar siendo inoportuno, pero ¿está usted bien? Noté que su hijo y su esposa se mudaron y me preocupé». Su preocupación parecía genuina, diferente del interés calculador que otros habían demostrado. «Estoy bien, Carlos. De hecho, estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Me alegra oír eso y, bueno, sé que puede parecer un atrevimiento de mi parte, pero me gustaría invitarla a cenar cualquier día de estos, como vecinos, claro, para celebrar su nuevo comienzo». Me sorprendió la invitación, pero no desagradablemente. Carlos era un hombre interesante, culto, amable, viudo como yo, por lo que sabía, y hacía tanto tiempo que nadie me invitaba a algo social. «Sería un placer, Carlos. Gracias por la invitación». Cenamos en un restaurante pequeño y acogedor en el barrio de Usaquén. La comida era excelente, el vino suave, la conversación fluida y agradable. Carlos me contó sobre su carrera como profesor universitario, ahora jubilado, sobre sus 2 hijos que vivían en el extranjero, sobre sus pasiones, literatura, música clásica, jardinería. «Siempre admiré su jardín, doña Catalina», comentó mientras tomábamos café después de la comida. «Esas rosas rojas cerca del muro son espectaculares. Antonio las plantó para mí en nuestro 20º aniversario de bodas», conté, sintiendo una sonrisa nostálgica formarse en mis labios. No entendía nada de jardinería, pero se esforzó tanto. Después de eso, cuidar esas rosas se convirtió en una especie de ritual para los dos. Carlos sonrió comprensivo. «Es bueno preservar esos recuerdos, honrarlos, pero también es bueno crear nuevos, ¿no cree?». Aquella noche me hizo darme cuenta de cuánto me había cerrado al mundo, incluso antes de la muerte de Antonio. Nuestra vida era buena, pero restringida. Amigos cercanos, pocos eventos sociales, una rutina previsible y confortable. No había nada malo en eso, pero ahora percibía que existía todo un mundo ahí fuera que nunca había explorado. En las semanas siguientes, comencé a expandir mis horizontes. Acepté una invitación de Beatriz para un concierto en el Teatro Colón. Fui con Valentina a una exposición de arte contemporáneo que, para mi sorpresa, encontré fascinante. Cené nuevamente con Carlos, esta vez en un restaurante japonés. Mi primera experiencia con sushi a los 68 años. Cada nueva experiencia era como una pequeña victoria, una afirmación de mi libertad recién conquistada. Comencé a vestirme de forma diferente también, colores más vivos, estilos más modernos que aún así reflejaban quién era yo. Me corté el cabello en una peluquería elegante recomendada por Beatriz. Cambié mis anteojos antiguos por una montura más ligera y actual. «Dios mío, Catalina, estás rejuvenecida», exclamó Beatriz cuando me vio después de todos estos cambios. «Hasta estás más alta, ¿sabes? Creo que finalmente estás caminando con la espalda erguida, como deberías». Y tenía razón. Me sentía físicamente diferente. La postura encorvada, resultado de meses intentando hacerme más pequeña, invisible, había dado lugar a una postura erguida, confiada.
Los ojos bajos ahora miraban al mundo directamente. Las manos que temblaban ahora estaban firmes. Un mes después de la partida de Javier y Francisca, tomé una decisión que venía considerando desde hacía algún tiempo. Llamé a Daniela, la contadora que el doctor Mendoza me había presentado, y pedí que transfiriera una suma significativa a una cuenta separada. ¿Para qué es esto, doña Catalina?, preguntó, siempre discreta y eficiente. Para la Fundación Antonio Bustamante, respondí. Quiero empezar a ponerla en funcionamiento cuanto antes. La idea de la fundación había surgido casi naturalmente. Quería hacer algo significativo con el dinero que Antonio había dejado, algo que honrara su memoria y al mismo tiempo ayudara a personas que pasaban por situaciones similares a la mía. La Fundación Antonio Bustamante para el Amparo del Adulto Mayor estaría dedicada a ayudar a ancianos víctimas de abuso familiar, ofreciendo apoyo legal, psicológico y, en casos extremos, vivienda temporal. Ya había conversado con el doctor Mendoza sobre los aspectos legales, con Daniela sobre las cuestiones financieras e incluso con Valentina, que sugirió alianzas con universidades para ofrecer atención médica especializada. Era un proyecto ambicioso que exigiría mucho trabajo y dedicación, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía energizada, motivada, viva. Tenía un propósito que iba más allá de mi propia existencia, algo que podría marcar la diferencia en la vida de muchas personas. Fue por esa época que recibí la primera llamada de Javier desde su partida. Estaba en la cocina preparando un pastel de chocolate, otro pequeño placer que había redescubierto, cuando sonó el teléfono. ¿Mamá? Su voz sonó vacilante al otro lado de la línea. Soy yo, Javier. Mi corazón dio un salto. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, mi único hijo. Hola, Javier, ¿cómo estás? No muy bien, para ser honesto, respondió la voz cansada. Las cosas han sido difíciles. Sentí una punzada de preocupación. ¿Qué pasó? ¿Estás enfermo? No, no es eso. Es que, bueno, el alquiler del apartamento que encontramos es muy alto y tuvimos que comprar muebles, utensilios, todo nuevo. Las cuentas se están acumulando y... era eso. No una reconciliación, no un pedido de disculpas, un pedido de dinero. Entiendo, dije, manteniendo la voz neutra, aunque sentía mi corazón apretarse de decepción. ¿Y qué esperas que haga al respecto, Javier? Hubo una pausa. Bueno, mamá, pensé que tal vez, con toda esa herencia, podrías ayudarnos un poco, solo hasta que nos establezcamos bien. Cerré los ojos, respirando profundamente. Una parte de mí quería ayudarlo, darle el dinero que pedía, hacer cualquier cosa para mantener algún tipo de relación con mi hijo, pero otra parte, la parte más sabia, sabía que eso sería un error, sería volver al patrón antiguo, permitir que me usara nuevamente. No, Javier, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. No voy a darte dinero. Pero mamá, protestó la indignación reemplazando rápidamente el tono conciliador. Somos tu familia, tu única familia. La familia no me llama vieja moribunda, Javier. La familia no me trata como ustedes me trataron durante un año entero. Mi voz estaba calmada, pero resuelta. Si quieres hablar conmigo, si quieres reconstruir nuestra relación, estoy abierta a eso, pero no será basada en dinero. Nunca más. Te vas a arrepentir de esto, amenazó, su voz ahora cargada de rabia. Vas a terminar sola, sin nadie que cuide de ti cuando realmente estés vieja y enferma. Prefiero estar sola que mal acompañada, hijo, respondí, sintiendo una tristeza profunda pero también una certeza inquebrantable. Y en cuanto a quién cuidará de mí en el futuro, bueno, tengo recursos para garantizar que recibiré los mejores cuidados, sí, y cuando los necesite. Pero más importante que eso, tengo amigos verdaderos, personas que se preocupan por mí por lo que soy, no por lo que tengo. Colgó sin despedirse. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el hijo que parecía haber perdido definitivamente, alivio por haber mantenido mi posición, por no haber cedido. Aquella noche, sentada en la terraza con una taza de té, reflexioné sobre todo lo que había sucedido desde la muerte de Antonio. El dolor, el luto, el abuso, el descubrimiento de la herencia, la liberación. Era como si hubiera vivido varias vidas en apenas un año. ¿Estarías orgulloso de mí, Antonio?, pregunté en voz alta al cielo estrellado,
imaginando que, de alguna manera, él podría oírme. ¿Habrías aprobado mis decisiones? No hubo respuesta, claro. Solo el suave ruido de los grillos en el jardín y el ocasional susurro de las hojas en la brisa nocturna. Pero, de alguna manera, sentí paz. Sentí que estaba en el camino correcto, que finalmente había encontrado mi voz, mi fuerza, mi lugar en el mundo. A los 68 años, después de una vida entera siendo esposa, madre, cuidadora, finalmente estaba descubriendo quién era Catalina Bustamante, y me estaba gustando mucho lo que descubría. 6 meses pasaron desde aquella noche fatídica en que mi hijo me llamó vieja moribunda, y finalmente encontré el coraje para cambiar mi vida. Parece tanto tiempo y, al mismo tiempo, apenas un abrir y cerrar de ojos. La casa en el Chicó, antes un campo de batalla silencioso, ahora pulsaba con una energía renovada. Las cortinas siempre estaban abiertas, dejando que el sol invadiera cada rincón. La música sonaba libremente por las habitaciones. El aroma de comida casera frecuentemente llenaba la cocina. Era un hogar nuevamente, mi hogar. En esta mañana de sábado, desperté con el canto de los pájaros en el jardín que recuperó su antiguo esplendor. Las rosas rojas que Antonio plantó estaban floreciendo espléndidamente, como si celebraran conmigo esta nueva fase. Tomé mi café en la terraza, observando el movimiento de la calle, los vecinos paseando con sus perros, los niños andando en bicicleta. Durante tanto tiempo me mantuve aislada de este mundo cotidiano, simple y bello. El teléfono sonó mientras lavaba mi taza. Era Valentina, mi nieta querida. «Abuela, ¿todo listo para esta tarde? Estoy tan emocionada». Sonreí al oír su entusiasmo. «Sí, querida, está todo organizado. El doctor Mendoza confirmó que estará aquí a las 3, con todos los documentos. Daniela también viene para explicar la parte financiera. Apenas puedo esperar. Esto que estás haciendo es tan importante, abuela. Va a ayudar a tanta gente. Hoy es un día especial, la inauguración oficial de la Fundación Antonio Bustamante para el amparo del adulto mayor. No una ceremonia pomposa con discursos interminables y cintas para cortar, sino un encuentro íntimo con las personas que lo hicieron posible y aquellas que se beneficiarán del trabajo. Después de colgar, fui al estudio, antiguamente el territorio prohibido de Antonio, ahora mi espacio de trabajo. Las paredes, antes de un tono oscuro y austero, ahora exhibían un verde claro, reconfortante. El pesado escritorio de caoba dio lugar a una mesa más ligera, con espacio para mi computadora. Sí, aprendí a usar una a los 68 años, y diversos documentos organizados en carpetas coloridas. Me senté para revisar una vez más los estatutos de la fundación. Cada palabra en aquel documento fue cuidadosamente pensada, discutida con abogados, trabajadores sociales y psicólogos. Queríamos crear algo verdaderamente útil, que respondiera a las necesidades reales de ancianos en situación vulnerable. La idea inicial de solo ofrecer apoyo jurídico y psicológico evolucionó a algo mucho más amplio. La fundación ahora incluiría un refugio temporal para casos de emergencia, un centro de convivencia para combatir el aislamiento social y alianzas con universidades para atención médica especializada. Esta última sugerencia de Valentina, que usó sus contactos en la Facultad de Trabajo Social, lo que comenzó como una forma de procesar mi propia experiencia traumática, se transformó en un proyecto que podría transformar muchas vidas. Sentí una ola de gratitud recorrer mi cuerpo. A pesar de todo el dolor, encontré un propósito mayor. El intercomunicador sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Beatriz, llegando más temprano para ayudarme con los preparativos para el pequeño evento de la tarde. «Mira nada más», exclamó al verme. «Pareces 10 años más joven que aquel día en que te reencontré». Reí, abrazando a mi querida amiga. Creo que finalmente estoy viviendo en vez de simplemente existir. Juntas, arreglamos la sala para recibir a los invitados. No serían muchos. El doctor Mendoza y su esposa, Daniela, la contadora, Carlos, que ahora ocupaba un lugar especial en mi vida, Valentina y algunos de sus colegas de la universidad que se ofrecieron como voluntarios para trabajar en la fundación, y 3 señoras del grupo de apoyo para ancianos que conocí en el centro comunitario del barrio. «¿Invitaste a Javier?», preguntó Beatriz, mientras arreglábamos las flores en el centro de la mesa. Suspiré.
sintiendo aquella punzada familiar en el corazón. Lo invité. Dejé un mensaje en su contestador automático. No respondió. Beatriz apretó mi mano suavemente. Él entenderá algún día, Catalina, o no, pero eso no define quién eres ni disminuye lo que estás logrando. En los últimos meses, la relación con mi hijo permaneció prácticamente inexistente. Después de aquella llamada pidiendo dinero, todavía intentó contactarme 2 veces más con solicitudes similares. Cuando se dio cuenta de que no cedería, simplemente desapareció. Supe, a través de Valentina, que él y Francisca estaban viviendo en un apartamento pequeño en un barrio distante. Él continuaba en el mismo bufete de abogados sin grandes éxitos y Francisca había conseguido un empleo como vendedora en una tienda departamental, algo que seguramente consideraba por debajo de su dignidad. Parte de mí aún sufría con este distanciamiento. Después de todo, Javier era mi único hijo, el niño que un día mecí en mis brazos y para quien canté canciones de cuna. Pero otra parte, la parte más fuerte, más sabia, sabía que este distanciamiento era necesario. Algunas relaciones solo pueden ser saludables con distancia y límites claros. A las 3 en punto, los invitados comenzaron a llegar. El doctor Mendoza fue el primero, puntual como siempre, trayendo a su esposa Elena, una mujer elegante con ojos bondadosos que me abrazó como si fuéramos amigas de larga data. Después vinieron Daniela, Carlos, Valentina con sus amigos de la universidad y finalmente las 3 señoras del grupo de apoyo, doña Mercedes, doña Julia y doña Teresa. Cuando todos estaban acomodados en la sala, con copas de espumante o jugo en manos, el doctor Mendoza carraspeó suavemente para llamar la atención. Estamos reunidos hoy para celebrar no solo la creación oficial de la Fundación Antonio Bustamante para el amparo del adulto mayor, sino también para celebrar a la extraordinaria mujer que lo hizo posible, doña Catalina Bustamante. Sentí mi rostro calentarse con el elogio inesperado. El doctor Mendoza continuó. Conocí a Antonio y Catalina hace más de 30 años. Vi el amor y el respeto que compartían, la familia que construyeron, los desafíos que enfrentaron juntos. Cuando Antonio falleció, confieso que me preocupé por cómo doña Catalina enfrentaría esa pérdida. Pero lo que presencié en los últimos meses fue una de las mayores lecciones de resiliencia y dignidad que jamás he presenciado. Miré alrededor de la sala, a los rostros que me observaban con cariño y admiración, y sentí lágrimas formándose en mis ojos. No lágrimas de tristeza, sino de profunda gratitud. La fundación que inauguramos hoy, continuó el doctor Mendoza, no es solo una organización para ayudar a ancianos en situación vulnerable. Es un testimonio de cómo el dolor puede transformarse en propósito, de cómo es posible reconstruirse después de pérdidas profundas, de cómo nunca es tarde para comenzar de nuevo. Después de su discurso, se firmaron los documentos oficiales que daban vida jurídica a la fundación. Daniela explicó brevemente cómo funcionaría la parte financiera, un fondo considerable que garantizaría la operación por muchos años, con posibilidad de crecimiento a través de nuevas inversiones y donaciones. Valentina presentó los planes para la alianza con la Facultad de Trabajo Social, explicando cómo los estudiantes podrían ofrecer atención especializada mientras ganaban experiencia práctica. Sus colegas hablaron sobre las especialidades que pretendían desarrollar: gerontología, psicología, fisioterapia, todas orientadas a las necesidades específicas de la población anciana. Las 3 señoras del grupo de apoyo compartieron sus propias historias. Doña Mercedes, que fue abandonada por su hijo después de quedar viuda; doña Julia, que sufrió abusos financieros de su yerno; doña Teresa, que fue obligada a salir de su casa para dar lugar a familiares que nunca la visitaban. Historias dolorosas, pero contadas con dignidad por mujeres que, como yo, habían encontrado fuerza para seguir adelante. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí un nudo en la garganta. Tantas emociones, tantos recuerdos, tantas transformaciones. Hace un año, perdí a mi esposo Antonio. Comencé, la voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza. Fue la primera gran pérdida. Después, perdí mi autonomía, mi voz, mi dignidad, en manos de personas que deberían protegerme. Finalmente, perdí a mi hijo, no por muerte, sino por elecciones que él hizo y que yo tuve que hacer en respuesta. Hice una pausa,
respirando profundamente. Carlos me sonrió, alentador, pero también gané cosas. Gané claridad sobre quién soy y lo que merezco. Gané amigos verdaderos. Miré a Beatriz, que secaba discretamente una lágrima. Gané un propósito que va más allá de mi propio dolor. Y tal vez, lo más importante, gané la certeza de que a los 68 años, mi vida no está terminando. Apenas está comenzando un nuevo capítulo. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Continué. La Fundación Antonio Bustamante no es solo un tributo al hombre maravilloso con quien tuve el privilegio de compartir la vida. Es una promesa a todos los ancianos que sufren en silencio, que creen que no tienen derecho al respeto, dignidad y autonomía. Una promesa de que no están solos, de que su voz será escuchada, de que su dolor importa. En ese momento, oí un ruido proveniente de la entrada de la sala. Al girarme, vi una figura parada en la puerta. Javier. Mi corazón dio un salto. Estaba diferente, más delgado, con ojeras profundas, el cabello desgreñado. Nuestras miradas se encontraron por un instante y vi algo en sus ojos que no logré descifrar. Dolor, arrepentimiento, rabia. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, se dio la vuelta y salió rápidamente. Hubo un momento de confusión. Valentina hizo ademán de ir tras él, pero hice un gesto para que se quedara. Este no era el momento. Si Javier había venido, aunque solo fuera para partir nuevamente, significaba que algo estaba cambiando. Las semillas necesitan tiempo para germinar, especialmente en suelo rocoso. Retomando mi compostura, concluí mi discurso. Hoy damos el primer paso de un viaje que espero traerá confort y esperanza para muchos. Agradezco a cada uno de ustedes por formar parte de este momento, por creer en esta visión, por ayudarme a transformar dolor en propósito. Después de los aplausos, la reunión asumió un tono más informal. Conversaciones animadas llenaron la sala, planes fueron discutidos, ideas compartidas. Observé todo con un sentimiento de profunda satisfacción. Esta era mi nueva familia, no definida por lazos de sangre, sino por elecciones conscientes, respeto mutuo y propósitos compartidos. Carlos se acercó, ofreciéndome una nueva copa de espumante. «Estás radiante hoy, Catalina», dijo, sus ojos azules brillando con admiración. Sonreí, aceptando la copa. Nuestra amistad había evolucionado hacia algo más en los últimos meses. No un romance apasionado de juventud, sino una conexión profunda y respetuosa entre dos adultos que ya habían vivido mucho y valoraban la compañía del otro. Salíamos regularmente a cenar, conciertos, exposiciones. A veces simplemente nos sentábamos juntos en el jardín, leyendo en un silencio confortable, apreciando la presencia del otro sin necesidad de palabras. «¿En qué estás pensando?», preguntó, notando mi momento de introspección. «En lo imprevisible que es la vida», respondí honestamente. Hace un año estaba en el fondo del pozo sin ver salida. Hoy estoy rodeada de personas maravillosas, iniciando un proyecto significativo, sintiéndome más viva de lo que me he sentido en décadas. Carlos tomó mi mano, apretándola gentilmente. «Mereces cada momento de felicidad, Catalina. Nunca lo olvides». La fiesta continuó hasta el inicio de la noche. Cuando el último invitado se fue, excepto Carlos, que se quedó para ayudarme a organizar la casa, sentí un cansancio bueno, de esos que vienen después de un día de logros significativos. Nos sentamos juntos en la terraza, observando el cielo nocturno salpicado de estrellas, la misma terraza donde hace algunos meses lloraba sola, sintiéndome desamparada y sin esperanza. «¿En qué piensas ahora?», Carlos preguntó, notando mi mirada perdida en el horizonte. «En Javier», admití, «en por qué vino hoy y por qué se fue sin hablar conmigo». Carlos suspiró pensativo. «Tal vez necesite tiempo, Catalina. Verte así, fuerte, realizada, rodeada de personas que te respetan, debe haber sido un shock para él. Contradice toda la narrativa que construyó sobre ti siendo frágil, dependiente, incapaz». Asentí, comprendiendo la sabiduría en aquellas palabras. «Creo que parte de mí siempre esperará que regrese, que entienda, que cambie. Y eso muestra lo fuerte que eres», Carlos respondió sorprendiéndome. «Mantener el corazón abierto incluso después de tanto sufrimiento es la verdadera fortaleza».
Quedamos en silencio por algún tiempo, solo apreciando la noche, la brisa suave, la presencia del otro. Finalmente, Carlos se levantó para irse. ¿Cena mañana?, preguntó besando suavemente mi frente. Me encantaría, respondí sonriendo. Después de su partida volví a la terraza. La casa estaba silenciosa, pero ya no era un silencio opresivo. Era un silencio pacífico, casi musical, como el intervalo entre notas en una sinfonía bien ejecutada. Pensé en todo lo que había sucedido desde aquella noche fatídica. El dolor, sí, había sido intenso. La ruptura con mi hijo, devastadora. Pero de la oscuridad de aquellos momentos nació una luz que ahora iluminaba no solo mi vida, sino potencialmente la vida de muchos otros. Tenías razón, Antonio, susurré a las estrellas, imaginando que de alguna manera él podía oírme. Había una fuerza en mí que ni yo misma conocía. A la mañana siguiente, recibí un sobre entregado por un mensajero. Dentro había una carta escrita a mano, la caligrafía de Javier que reconocería en cualquier lugar. Mamá, vine ayer con la intención de hablar contigo, pero cuando te vi tan confiada, rodeada de personas que claramente te admiran y respetan, me di cuenta de que no estaba listo. No sabía qué decir, cómo comportarme ante esta nueva versión de ti que nunca conocí. O tal vez conocí y olvidé. Los últimos meses no han sido fáciles. Francisca me dejó hace 2 semanas diciendo que no se casó para vivir en un apartamento minúsculo y trabajar como vendedora. Irónicamente, acabé experimentando un poco de lo que te hice pasar. Ser tratado como insuficiente, inadecuado, una carga. No estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo volver a casa, ni siquiera estoy pidiendo perdón, porque no sé si lo merezco. Solo quería que supieras que estoy repensando muchas cosas, que ayer, viendo lo que construiste a partir de tanto sufrimiento que yo causé, sentí algo que no sentía hace mucho tiempo, orgullo de ser tu hijo. Tal vez algún día esté listo para una conversación real. Hasta entonces quiero que sepas que, a pesar de todo, aún te amo, Javier. Las lágrimas vinieron, inevitables, no lágrimas de dolor, sino de una mezcla compleja de emociones, alivio, esperanza, amor maternal que nunca dejó de existir a pesar de todo. Guardé la carta cuidadosamente. Era demasiado pronto para saber si representaba el inicio de una reconciliación o solo un reconocimiento tardío. De cualquier forma, era un paso. Aquella noche, cenando con Carlos en un pequeño restaurante italiano que habíamos descubierto juntos, le conté sobre la carta. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, sus ojos llenos de comprensión. Esperar, respondí, sintiendo paz con esa decisión. Darle el tiempo que necesita. Darme a mí misma el tiempo que necesito. Algunas heridas llevan tiempo para cicatrizar completamente. Él asintió, tomando mi mano sobre la mesa, y mientras tanto, sonreí, sintiendo una certeza profunda que venía del centro de mi ser. Mientras tanto, vivo mi vida, trabajo en la fundación, aprendo cosas nuevas, aprecio a los amigos que tengo, los lugares que puedo conocer, las experiencias que puedo vivir. Aprecio cada amanecer como un nuevo comienzo, cada anochecer como una celebración del día que pasó. Carlos levantó su copa en un brindis. Por la vida, entonces, por tu vida, Catalina Bustamante. Una vida que apenas está comenzando. Levanté mi copa, tocándola con la suya con un tintineo cristalino. Por la vida, con todas sus sorpresas, desafíos y posibilidades infinitas. Aquella noche, volviendo a casa, mi refugio, mi reino personal, sentí una gratitud profunda inundando mi ser. Gratitud por el dolor que me forzó a crecer, por las pérdidas que me enseñaron a valorar lo que realmente importa, por los desafíos que revelaron una fuerza que no sabía poseer. A los 68 años, descubrí que la vida no es una línea recta del nacimiento a la muerte, sino una espiral de constante evolución, que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para redescubrirse, para volverse más auténticamente quien se es. Y esa, tal vez, haya sido la mayor revelación de todas, que la verdadera herencia que Antonio me dejó no fueron los millones en el banco o las propiedades esparcidas por la ciudad. Fue la oportunidad de, finalmente, descubrir quién es Catalina Bustamante y gustar inmensamente de lo que descubrí. Mi historia comenzó con dolor y humillación, cuando mi propio hijo me llamó vieja moribunda en mi propia casa.
pero terminó con poder, libertad y propósito. Una jornada que nunca imaginé hacer a los 68 años de edad. Después de la muerte de mi esposo Antonio, enfrenté lo que muchos ancianos enfrentan en silencio: el abuso familiar. Mi hijo Javier y mi nuera Francisca se mudaron a mi casa con la excusa de cuidarme, pero en realidad querían aprovecharse. Comenzaron tomando pequeños espacios, una silla aquí, una habitación allá, hasta que me convertí prácticamente en una prisionera en mi propio hogar, una intrusa en la casa que construí con tanto amor junto a mi marido. Durante un año entero, aguanté comentarios crueles, miradas de desprecio, aislamiento forzado de mis amigos. Fui disminuida día tras día, hasta creer que realmente no valía nada, que era solo una carga para mi familia. ¿Cuántos de nosotros, personas mayores, no pasamos por esto? ¿Cuántos no nos callamos pensando que merecemos ese trato o que no tenemos a dónde ir? Pero entonces llegó aquel momento decisivo, el momento en que mi hijo me mandó apagar la televisión, llamándome vieja moribunda, mientras su esposa se reía de la situación. Ese mismo día, yo había descubierto que Antonio me había dejado toda su fortuna, más de $7 millones en patrimonio. Todo estaba a mi nombre. Todo aquel tiempo en que me trataron como una carga, yo era en realidad una mujer rica, capaz de cuidar de mí misma. En ese instante algo despertó dentro de mí, una fuerza que no sabía que tenía, una dignidad que había olvidado, un valor que siempre fue mío. Les mostré los documentos de la herencia y les di 48 horas para que salieran de mi casa. Vi el shock en sus rostros, la incredulidad, el rápido cambio de actitud cuando se dieron cuenta de lo que habían perdido con su comportamiento. Pero no se trataba de dinero, nunca lo fue. Se trataba de respeto, dignidad, el derecho a ser tratada como un ser humano valioso. Se trataba de recuperar mi voz, mi espacio, mi identidad. En los meses que siguieron, reconstruí mi vida pieza por pieza. Recuperé amistades antiguas como mi querida Beatriz. Formé nuevos lazos como con Carlos, mi vecino que se convirtió en un compañero especial. Fortalecí la relación con mi nieta Valentina, la única persona de la familia que siempre me trató con amor verdadero. Más importante aún, encontré un propósito mayor: crear la Fundación Antonio Bustamante para ayudar a otros ancianos en situaciones similares a la que viví. Transformé mi dolor en una misión, mi experiencia traumática en una mano extendida para otros que sufren en silencio. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para establecer límites, nunca es tarde para decir no al abuso y sí a una vida digna. A los 68 años, cuando muchos piensan que la vida está terminando, descubrí que la mía apenas estaba comenzando. En cuanto a mi hijo, Javier, nuestra historia no terminó. Su carta, reconociendo lo que hizo y expresando orgullo por la persona en que me convertí, plantó una semilla de posibilidad. No sé si algún día tendremos nuevamente una relación saludable, pero sé que ambos estamos en caminos de crecimiento. A veces, el amor necesita distancia para florecer nuevamente en suelo más sano. Lo que quiero que lleves de esta historia es simple: tu valor no disminuye con la edad. Tus derechos no desaparecen cuando tu cabello se vuelve blanco. Tu voz no debe ser silenciada por aquellos que deberían amarte. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para tomar las riendas de tu propia vida. Si estás pasando por una situación similar, debes saber que no estás solo. Hay ayuda disponible, hay personas que se preocupan, hay un futuro más allá del abuso. Y si conoces a alguien en esa situación, extiende tu mano. Sé la Beatriz de alguien, sé el Carlos, sé la voz para quien fue silenciado. Ahora, quiero hablar directamente contigo, que has seguido mi historia hasta aquí. Primero, quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón por dedicar tu tiempo a escuchar el relato de una señora de 68 años que descubrió su fuerza cuando todos pensaban que no tenía ninguna. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo reflexionar sobre cómo tratamos a nuestros ancianos o sobre tu propia capacidad de comenzar de nuevo, te pido que dejes un comentario abajo. Tu opinión significa mucho para mí. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Conoces a alguien que pasó por una situación similar? ¿Qué fue lo que más te impactó de este relato? También te pido que dejes tu like en este video. Puede parecer un gesto simple, pero hace toda la diferencia para que más personas puedan conocer esta historia. Y quién sabe,
encontrar el coraje para cambiar sus propias vidas. Y si aún no estás suscrito al canal Abuela Recordó, te invito a suscribirte ahora. Aquí compartimos historias reales de superación, fortaleza y nuevos comienzos. Historias que muchas veces permanecen ocultas, pero que merecen ser contadas para inspirar a otros y romper el silencio que frecuentemente rodea temas como el abuso familiar, especialmente contra los ancianos. Visitar los otros videos del canal también te mostrará otras historias de vida que pueden emocionarte y hacerte reflexionar. Cada historia aquí es un pedazo de la experiencia humana, contada con sinceridad y vulnerabilidad. Debes saber que producir estos videos demanda mucho tiempo, esfuerzo y recursos. Por eso, si puedes, considera contribuir con Gracias, una forma de donación que ayuda a cubrir los costos del canal y nos permite traer más videos diariamente. Tu contribución, por pequeña que sea, hace una enorme diferencia para que podamos continuar este trabajo de dar voz a quien muchas veces no es escuchado. Esto nos ayudaría mucho a expandir el alcance del canal y tocar aún más vidas con estas historias de superación. Todo valor recibido es invertido en la producción de contenido de calidad, en la investigación de nuevas historias y en el mejoramiento técnico para ofrecerte la mejor experiencia posible a ti, nuestro espectador. Recuerda que detrás de cada anciano hay una historia rica, una vida entera de experiencias, luchas, amores y aprendizajes. Tratar a nuestros ancianos con dignidad y respeto no es solo una obligación social, sino un reconocimiento del valor inestimable que representan. Mi jornada, de víctima a protagonista de mi propia vida, apenas está comenzando a los 68 años, y cada día agradezco por la oportunidad de compartir mi historia y quizás inspirar cambios en la vida de otras personas. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Espero encontrarte nuevamente en una próxima historia, aquí en el canal Abuela Recordó. Hasta entonces recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo, para valorarte, para vivir con dignidad y propósito. Y nunca, jamás es demasiado tarde para ser feliz. Espero tus comentarios y que esta historia haya llegado a tu corazón, así como salió del mío. Un abrazo cariñoso de esta señora que descubrió a los 68 años que la vida apenas está comenzando.